hoy continuando con estos videos informativos en relación al cuidado de la salud infantil con el equipo que forma parte de Masquelier Pediatría, nos acompaña una de las fonoaudiólogas del equipo, que es la licenciada Tania Ferreira. Y vamos a estar abordando un tema que parece una cosa sencilla, pero es importante que los padres entiendan cómo funciona esa primera evaluación fonoaudiológica, cuándo se tiene que dar esa primera evaluación fonoaudiológica, cuáles tienen que ser esos signos, digamos, de alarma que tienen que hacer que consultemos antes, ¿verdad? Entonces, para eso, hoy nos acompaña Tania Ferreira. Hola doctora, ¿cómo estás? Un placer estar acá y estoy atenta a todas las preguntas. Gracias, Tania, qué suerte, tenerte hoy acá con nosotros para hablar un poquitito de ese proceso de evaluación fonoaudiológica en la primera consulta, digamos, del niño. ¿Cómo es? ¿Cuándo se da? ¿A qué edad hay que buscar la ayuda del fonoaudiólogo? Bueno, realmente no existe una edad específica como para acudir, pero sí es importante estar atento a los signos de alarma que incluso se pueden ver antes del año, ¿sí? Y hay niños que llegan ya al año al consultorio porque los papis están preocupados, quieren una evaluación. Una evaluación no hace nada, ¿verdad? Simplemente como para ver un poquitito cómo se está desarrollando ese lenguaje. Por más de que el niño todavía no emita palabras de manera verbal, uno ya puede ver esos prerequisitos que se dan de manera no verbal, ¿sí? Que son la base del lenguaje. Y todo eso aparece antes del año. Y es súper importante que uno pueda acudir a evaluación si es que tiene cualquier duda, ¿verdad? Y decime, ¿existirían como ciertas banderas rojas o signos de alarma? Sí, realmente se puede ver desde los primeros meses. Es importante que el bebé pueda reaccionar a la voz de la madre, por ejemplo. Es súper importante eso, que los bebés respondan a los cambios del tono de la voz. Por lo general, nosotros cuando le hablamos a un bebé, si se ponen un poquito a pensar, ¿verdad? Lo que hacemos es agudizar nuestra voz, ¿verdad? Y eso le llama la atención a los bebés, y los bebés tienen que tratar de mirar, de buscar ese sonido, ¿sí? Otra llamada de atención es, por ejemplo, que escucho mucho y es sumamente importante tener en cuenta cuando dicen mi bebé es súper tranquilito, él no hace ningún sonido, es demasiado bueno, luego duerme todo el día, ¿verdad? Ese tipo de cositas tener en cuenta porque el bebé tiene que llamar la atención, tiene que buscar llamar la atención, ya sea porque tiene hambre, porque se incomoda algo totalmente. Está cansado. Hay que buscar la forma de tener esa atención hacia el bebé, ¿verdad? Y saber cuándo el bebé está queriendo llamar la atención de su entorno, ¿verdad? Eso hablando ya un poquito antes del año. A partir del año, el niño ya tendría que decir sus primeras palabritas, ¿verdad? Y los primeros soniditos que suelen salir son la M, la P, la B, ¿verdad? Entonces, por lo general empiezan diciendo mamá, papá, tete, agua, ¿verdad? Y se estima que a los 1 añito dicen unas 10 palabritas más o menos, ¿verdad? Pero no solamente eso, sino que tienen que tener la capacidad de comprender y seguir consignas simples. Como por ejemplo, pásame la pelota, dale un beso a mamá. Ese tipo de cositas simples que capaz no tengan todavía la capacidad de emitir verbalmente, pero sí pueden comprender, sí, totalmente. Entonces todo eso es importante. Esa primera consulta, esa primera evaluación con el fonoaudiólogo, ¿cómo debe ser? Tiene que estar el niño presente, eso es muy importante. Eso es súper importante recalcar, ¿verdad? Yo al menos me manejo con un esquema de trabajo en el que en la primera consulta tiene que asistir la mamá porque es una entrevista inicial, ¿sí? Esa primera sesión yo me tomo todo el tiempo, que son unos 45 minutos aproximadamente, para hablar con la mamá, el papá, si quiere asistir, o la familia, el primer círculo, digamos, del niño, que quiere aportar información, y esa información para mí va a ser fundamental para después hallar una hipótesis diagnóstica, ¿sí? Entonces, lo ideal sería que acudan la mami, de ser posible, sino la persona que pasa mayor tiempo con el niño y conoce los datos desde el desarrollo, de la gestación del niño, ¿sí? Entonces, si de repente hay alguien que no maneja tanto la información, es importante que también pueda llevar la libreta pediátrica, que también me da mucha información a mí. Y yo les doy, eso también quería aclarar, ¿verdad? Que yo siempre le digo a las mamis que se tomen la libertad de hablar y expresar todo lo que sienten. Porque si están llegando a consulta es porque están preocupadas, porque se están ocupando de sus hijos. Entonces es importante que ellas puedan comentar acerca de cómo se sienten,
de preguntar, de sacarse todas las dudas, que salgan más livianas de esa primera consulta y que no sean un estrés para ellas, ¿verdad? Entonces, por eso lo ideal sería que asista solamente la mami sin el pequeño para que podamos hablar tranquilamente, ¿sí? Y ese proceso, digamos, de evaluación del paciente, de la familia, ¿tiene un tiempo estimativo de cantidad de sesiones, de cómo se va a abordar eso? Sí. Bueno, realmente, como estamos hablando de niños, no podemos hacer un esquema muy cuadrado, ¿verdad? Pero por lo general hacemos unas 3 a 4 sesiones de evaluación, ¿verdad? En algunas ocasiones logramos terminar en 4 sesiones y luego hacemos una entrega de informe, ¿verdad? En la que ahí hacemos un resumen acerca de todo lo que vimos de manera cualitativa, en donde describimos todas las habilidades del niño, sus desafíos, lo que vamos a ir trabajando posteriormente, ¿verdad? Pero hay ocasiones en las que la evaluación es un proceso un poquito más extenso, ¿sí? Y eso yo les voy comentando a los papis, porque hay que saber también que para conocerle a un niño lleva su tiempo. Hay niños que se abren en la primera sesión y hay otros que les cuesta un poquitito más de tiempo. Incluso el adulto, ¿verdad? Sí, también nos pasa a todos, ¿verdad? Entonces es importante darle su tiempo a ellos también. A mí ahí me gusta mucho, les decía al principio de que a mí siempre me gustó el concepto de la integralidad, ¿verdad? Y qué importante es que un paciente que está buscando ayuda fonoaudiológica pueda integrar el abordaje, digamos, e integrar también a los profesionales que le están evaluando, ¿verdad? Porque hablábamos cuando recién comenzábamos a conocernos, ¿verdad? La importancia de que el fonoaudiólogo también le dé la importancia a la parte nutricional, al equilibrio bioquímico de ese paciente, porque qué buena respuesta puede tener un paciente que está bien nutrido y que no tiene carencia de ningún tipo de micronutrientes, ¿verdad? O sea, claramente ahí la respuesta puede ser muy superior al abordaje terapéutico también que tienen ustedes, ¿verdad? Y por eso la entrevista inicial es crucial para mí, ¿verdad? Porque ahí me tomo el tiempo para hacer todas las preguntas pertinentes al día a día del niño, desde su alimentación, su rutina, si se va a la guardia, al cole, ¿sí? Si es que está muy expuesto a las pantallas, con quién pasa la mayor parte del tiempo de su día. Entonces, esa primera entrevista para mí es súper importante porque me da demasiada información, tanto como para el diagnóstico posteriormente y también para las derivaciones a otros profesionales. Y específicamente en las áreas que el fonoaudiólogo va a trabajar con ese niño, ¿cuáles son esas áreas? Sí, bueno, la evaluación es bastante completa, la verdad. Abarcamos lo que es en la comunicación, el habla y el lenguaje. Y tenemos que tener en cuenta que hay diferencia entre ellos, ¿verdad? La comunicación es el acto de transmitir una información en donde tiene que haber un interlocutor, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta de que hay funciones comunicativas y ahí observamos para qué el niño se está comunicando, con qué fin se comunica el niño, ¿sí? Si es para llamar la atención del adulto, si es para protestar, para rechazar, para comentar algo, ¿sí? Hay que tener en cuenta eso y eso también va acorde a la edad. Después tenemos lo que es la evaluación del lenguaje, que no es lo mismo que la comunicación y el habla. El lenguaje abarca unos componentes que son la semántica, que sería la comprensión. Eso también es una aclaración que hago, ¿verdad? Que no solamente el lenguaje es verbal, sino que es no verbal, es que el niño pueda comprender las consignas que uno le da. También está el componente fonético, los sonidos que va diciendo según la edad, o sea, las letras que puede producir de manera sonora. Después la fonología, que ya es la organización de los sonidos en una palabra. Y acá me llegan muchísimos casos de, por ejemplo, me dicen, cuando mi hijo habla no se le entiende, nadie le entiende. En vez de decirme casa, dice cata, ¿sí? Sasa. Oh, sí. O en vez de decir bebé, dice pepe, ¿sí? Sustituye una letra por otra, omite letras, adhiere letras, ¿sí? Entonces, ahí estamos hablando de la parte de fonología, ¿sí? Después tenemos la morfosintaxis, que sería el establecimiento de oraciones y frases, y la pragmática, que ya sería la parte más del uso del lenguaje, la parte social, ¿sí? Que pueda establecer contacto visual, que pueda sonreír ante una conversación, un diálogo con el otro. Y el habla ya sería el acto más motor de la articulación, ¿sí? En donde se ve no solamente los sonidos, sino que también el movimiento de la boca, ¿sí? Si no hay una restricción, si no hay una apertura muy amplia de ciertos órganos fonadores, ¿sí? Puede ser la mandíbula, la lengua y demás.
donde se hace una evaluación un poquito más profunda, ¿verdad? Pero todo eso abarca. Que te juro que te escucho y me impresiona, porque la carrera de fonoaudiología desde hace cuántos años hay en Paraguay. No hace más de... Cuando yo estaba en la Facultad de Medicina no había fonoaudiología. No, y realmente tenemos hace unos 10 años. 10 años. Máximo. Creo que 2013 fue la primera promoción que recibí. Antes, o sea... vuelvo, ¿verdad?, a lo mismo que hablaba también en otro capítulo que filmábamos con Sandra, de la importancia de, no sé si tener la capacidad de reconocer, porque es difícil, lo que estás hablando es demasiado complejo, ¿verdad? Pero las mamás tenemos, yo que soy mamá, tenemos ese sexto sentido, ese que te dice, y esto no anda bien, y no esperar a que el niño adquiera solito esas habilidades cuando hay estrategias, hay profesionales que se encargan de ayudarte. Primero, un buen diagnóstico, porque de eso va a depender el abordaje. Claro, claro. Bueno, muchas gracias, Tania. Gracias por compartir con nosotros tus conocimientos. Te agradezco mucho. Muchísimas gracias a ustedes y les espero en la clínica.